El pasado fin de semana tuve la estupenda oportunidad de ir con unos queridos amigos a ver Orfeo en los infiernos, la opereta de Offenbach en el Teatro Sucre. Y aunque la entrada apenas valió $25, lo cual es evidentemente un precio subvencionado, el teatro apenas estaba la mitad lleno, lo que me dio muchísima pena porque me pareció una obra maravillosa. Y el otro día comentaba por aquí que la alta cultura estaba muriendo precisamente porque habían muerto, desaparecido los espacios de comentario cultural. Y ahora lo compruebo. Tan es así que no he encontrado todavía ni una sola crítica fundada, comentario fundado de lo que les pareció la ópera. Y por eso lo voy a hacer yo. Y alguien dirá, ¿pero quién eres tú para hacer una crítica de la ópera? Claro, se ha perdido tanto lo que es la alta cultura o el comentario que a cualquiera nos parece normal que la experiencia de ir a ver un partido de fútbol incluye tanto la previa, en la que uno se entera de la alineación, se entera de cómo están los distintos equipos en la clasificación de la liga, se entera de cómo están los jugadores en los últimos periodos, lesionados o no, se informa de qué ha dicho el entrenador, cómo disfrutar del partido en sí, como la posterior, en la que uno va y comenta el partido con los amigos, sea en el bar, sea en las redes sociales, etc. Eso es lo normal y eso es lo que debería ser ir a la ópera. Sin embargo, debería haber una parte previa en la que uno se entera de la ópera que va a ver. Normalmente los que vamos a escuchar óperas son óperas que ya hemos oído previamente. Ya sabemos de qué trata el libreto y ya sabemos de qué trata la música. En este caso, yo no había visto nunca esta opereta de Offenbach. De hecho, creo que es la primera ópera bufa que veo. Yo soy más dramático, pero evidentemente conocía las canciones principales como el Can-Can, tan ultra mega reconocido por todos, ¿no? Luego uno va a la ópera y luego disfruta en el después. Por desgracia, la situación es tal en el Quito a día de hoy que a la salida de la ópera, paseando por las hermosas calles del centro histórico, completamente desoladas y pasando mucho miedo, llegamos a ver hasta un señor que se abría la camisa y tenía una pistola debajo. Ojalá hubiese policía y ejército patrullando el centro histórico de Quito para que lo podamos caminar las personas y no solo los delincuentes. Y entonces yo quisiera aprovechar ahora para comentarles a ustedes lo que a mí me ha parecido esta ópera. En primer lugar, quiero decir que me encantó. Disfruté muchísimo. La experiencia de ir a la ópera es divertidísima, más cuando es una ópera bufa que sí está hecho en ese tono bufo y sí que transmite diversión a los que la fuimos a ver. La verdad es que me extraña, porque yo soy evidentemente un espectador más conservador, supongo que la mayoría, y a mí me pareció que podrían haber arriesgado todavía más. Podrían haber arriesgado en algunos chistes, podrían haber arriesgado en algunos efectos. Claro que hubo una crítica a Milei y una crítica a Novoa, y eso está bien. Yo soy muy fan de Milei, es público y conocido, pero está bien que la ópera bufa se dedique a criticar a los gobiernos de turno. Solo espero que estos artistas sean tan valientes de hacerlo cuando haya gobiernos que les gusten más, porque eso es lo que debe ser la ópera bufa. Así que me encantó, incluso podría ser algo más arriesgada. En la música creo que hay que destacar que ha ocurrido algo tanto en la Casa de la Música como en la Orquesta Municipal de Quito, y es que el nivel musical en Ecuador ha aumentado mucho. Yo puedo hablar de los 10 años que llevo en esta ciudad y el nivel de la música clásica en Ecuador ha aumentado muchísimo. Lamento porque no tengo el libreto en papel y no recuerdo ahora el nombre del director musical. Creo que es un venezolano bastante joven que está haciendo una magnífica labor. Desde aquí mi aplauso enardecido, porque incluso en partes de la ópera en la que las voces no llegaban a tanto, de eso vamos a hablar ahora, yo disfrutaba viendo cómo sonaba la orquesta, porque la orquesta sonaba muy, pero que muy bien. Da gusto escuchar esta orquesta. Y el problema sí que creo que fueron las voces. Creo que fui al segundo elenco, no al principal, pero evidentemente algunas de las voces no llegaban a los niveles altos para llenar la sala entera, sobre todo en las zonas intermedias, sobre todo en los recitativos, que era donde más se perdía. Además, el teatro no puso una pantalla porque estaba todo traducido al español, por cierto, una traducción que me gustó mucho porque tenía muchos giros al presente y hacía gracia,
pero le faltaba a lo mejor una pizarrita para poder seguir los recitativos cuando a veces no se entendían perfectamente, y sobre todo a muchas voces tenían calidad técnica, pero les faltaba potencia para llegar con esa calidad hasta el final. Y eso es un problema muy difícil de resolver, porque evidentemente lo más difícil, lo más caro en ópera es encontrar las mejores voces, sobre todo para una sala mediana a grande como es el Teatro Sucre. El coro me pareció muy bueno. Ahora sí, tenía calidad técnica, y una vez que se unían todas las voces del coro, llegaba hasta arriba. El coro me pareció muy bueno, y ya vuelvo a decir que es que da gusto la calidad musical en Quito, cómo está mejorando en los últimos años. Además, incluyeron al coro juvenil, lo cual se agradece bastante. Y el ballet me encantó. El ballet acompañaba, y a mí me encantó porque, claro, como espectador un poco más tradicional o conservador, me gusta ver ballet clásico, ¿no? Me gusta ver los movimientos de ballet clásico. Y en el ballet se combinaba movimientos de ballet clásicos con movimientos más contemporáneos cuando era pertinente, y a mí me encantó ver los movimientos de ballet clásico porque no me los esperaba, porque ya les digo que por desgracia no está tan de moda. Y la escenografía, había cosas que no llegué a entender y no me llegaron a gustar. Entiendo que la escenografía tiene que ser necesariamente sencilla porque no hay tantísimo presupuesto, y creo que en eso hicieron una gran labor, con sencillez técnica hacer una gran labor. Sin embargo, en el infierno no entendí por qué había un carro ahí en mitad del escenario, tampoco me dio tanta sensación de infierno. En el cielo, con ese anfiteatro que permitía mucho juego de coreografía, me gustó bastante más. Entonces, incluso en la escenografía creo que podrían haber aprovechado más algunos efectos, por ejemplo, más intensidad de luces cuando bajan al infierno. Por cierto, que poner las luces rojas en el infierno a la entrada del teatro fue otro gran acierto que te permitía ambientar desde el inicio. Y el vestuario, pues, ok, no sé si llega a entenderlo todo del todo, pero el vestuario me pareció ok. A veces pensaba que me hubiese gustado que alguno de los dioses fuesen con sus atributos, pero también pienso que probablemente yo soy un espectador demasiado clásico y que no necesitaba ver las alas en los pies de Mercurio para saber que era Mercurio, y bueno, estuvo divertido en ese aspecto. Como ven ustedes, comentar la ópera es algo complicado, porque hay un montón de aspectos que hay que ir a comentar y se pide al público que se fije en cada uno de ellos, y de hecho, a la hora de los aplausos, el público es bastante claro en qué le ha gustado más y en qué le ha gustado menos, ¿no? El público sí que termina premiando. Da gusto que se hagan obras de esta calidad en Quito. Creo que se ha promocionado bastante mal. Creo que la imagen de la promoción no te enseñaba que era una ópera bufa, una opereta, que vas ahí a reírte. Y es bueno que el público entre a la ópera con este tipo de operetas, que son más sencillas y más fáciles. Sin embargo, la imagen te daba la sensación de que era algo que realmente trataba de los infiernos y que era muy dramático. Creo que es importante. Si no conocen el libreto, les recomiendo verlo porque es muy divertido. La idea de que en realidad que el matrimonio no se quería y que querían ir es muy divertido, la verdad. Y me da mucha pena que solo estuviese la mitad del teatro lleno, al menos en el día que yo fui, y me da mucha pena que no se haya generado esta conversación social con más comentarios, con más crítica. Claro que yo tuve la oportunidad de tenerla con mis estupendos amigos que son gente culta y con criterio, pero me gustaría que muchas más opiniones, porque así es como se construye, primero, expectación para la siguiente obra y segundo, criterio para poder mejorar la calidad. Así que muchas gracias y enhorabuena al Teatro Sucre por esta magnífica ópera, y espero que las siguientes podamos seguir mejorando.